Buenas noches, muy buenas noches. Los saludo con mucho gusto en este miércoles, mitad de semana, ombligo de semana, y es tiempo de mesa de periodistas de análisis aquí en el 151 de Megacable a través de A Fondo, un análisis a fondo de la información desde el punto de vista periodístico con su servidor, Luis Alberto Medina, y por allá a mi derecha, Soledad Durazo. Buenos días, mi apreciada doctora, ¿cómo está? Buenas noches, perdón, la Buenas noches, costumbre. no te preocupes, siempre nos pasa así cuando tenemos programas en la mañana y en la noche a veces decimos buenos días en la noche y buenas noches en la mañana, ¿verdad? Se nos Estamos puede. muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto, te escuchas y te ves muy bien. ¿Y tú, mi apreciado doctor Moreno? Doctor, buenas noches, doctora. Menos mal que me pones del Hola, lado izquierdo. Menos mal que me pones a la A izquierda. la izquierda, ¿no? Sí, Como menos mal, porque luego los otros piensan que uno está del lado de la derecha, pues no. Entonces yo hago el mayor esfuerzo por tirarme al centro, pero luego a veces no se puede. yo estoy en el centro, de acuerdo a al paralelismo que nació ya en Francia, ¿no? La izquierda y la derecha en la economía. Bueno, a la derecha, los del Parlamento, los que apoyaban ciertas políticas y los otros, los ajustes o otra visión económica. Bueno, en fin, la derecha y la izquierda, hay tanto ahí que... eh, aunque las ideologías en este tiempo eh, han sido borradas por un pragmatismo político que lo vemos en todos lados, en todos los países y en todos los tiempos. pues Hace buen rato ya. Aunque ahí sí difiero, porque, a ver, Morena, el presidente López Obrador le mete mucha ideología al gobierno, ¿eh? Es decir, mucha ideología de Morena, a la visión de López Obrador, un socialismo igualitario, participativo, es decir, visiones, es una mezcla de, pero yo lo veo con mucha ideología al gobierno de López Obrador, que no es el tema que nos Si quieren, luego ocupa, ¿no? hacemos un programa y Sí, discutimos hasta el cansancio si es un gobierno de izquierda. Yo les puedo argumentar con pelos y señales que es un gobierno más de derecha que muchos de los que hemos tenido, más conservador que muchos Es de los que hemos tenido. López Obrador. Sí, No, yo sí. difiero. Más de derecha que quién, que Felipe Calderón y que Peña Nieto. Hay No. muchos síntomas en su propuesta económica, en su propuesta política que tienden mucho a la derecha, no abandera causas importantes que son propiamente de la izquierda. Es un gobierno de izquierda, entre comillas, en una buena medida. Pues es un híbrido, ¿no? Tampoco son de izquierda ya ni de derecha ni de derecha. Por Es eso, decir, por eso digo, y por eso digo que en cuestión de ejercicio gubernamental, lo que priva es el pragmatismo ante el discurso de que lo que se hace es lo que conviene en ese momento a la patria. Por eso se van moviendo y por eso hay un tratado muy interesante que habla precisamente de cómo traicionar es hasta cierto punto un ejercicio que va o una acción que va junto con pegada con el ejercicio de gobernar. sí. Y traicionar se refiere, por ejemplo, a muchos postulados que se hacen o muchas promesas que se hacen en campaña y luego, ya cuando estás en el ejercicio del poder, ya no se cumplen o simplemente se cambian por todo lo contrario. Pero todos los gobiernos, ¿eh? Es decir, en todos los vemos así, ya, Por ahí, eso ahí sí digo, te doy la razón exacta en donde como ya en las campañas son unos, de aspirantes son unos, de idealistas, de soñadores, todos, todos los gobiernos, de candidatos son otros, y en el gobierno se transforman los que ganan. Punto. Todos, Es sí, que lo he visto, ahí es donde todos. cobra vigencia el maestro Groucho Marx. Si mi proyecto no se adecua a la realidad, pues peor para la realidad, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la cosa de los gobiernos y del pragmatismo que dice Soledad. O bien, si no te gusta mi proyecto, pues aquí traigo otro, ¿no? ¿Sí? Y de ahí no los mueves. O dime cuál quieres y lo hago también. Bueno, en Exactamente. fin, es un tema amplio porque hay es ahorita un tema. amplio, sí. Miren, yo hace 2 semanas escribí una columna que la titulé Traicionar es inevitable en el ejercicio del poder y precisamente en esa me refiero al libro Elogio de la traición de dos autores franceses, Denis Jambert e Yves Rocatiu, que precisamente recurren a ese argumento para de alguna manera ilustrar cómo la traición ha estado presente pues prácticamente desde el tiempo de los faraones. Se van a la historia de la historia, o sea, desde aquellos tiempos hasta la era moderna. Sí, pasando por los romanos, ¿no? Y la escuela italiana del Renacimiento de Maquiavelo y Hasta bueno, François a Fouché. Mitterrand,
François Felipe Mitterrand. González. Bueno, pues sí, 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 François sí. Mitterrand en los 80s, ¿no? Es decir, 70s, Sí, 80s fue, en 80. Francia, en En los los 80s, 80. en los 80, exactamente. Toda una época también. Bueno, sí, pero es que es el poder. Para mí, en esencia, el poder no ha cambiado. Dura menos. Te puedo decir desde ahí, hay teorías también del poder en la historia. En esencia sigue siendo el mismo. Es decir, el poder, la traición, la avaricia, el aniquilamiento, la mano detrás, la mentir para gobernar o para alcanzar. Digo, tienen muchas características los que ocupan el poder hasta llegar a la locura del poder también y hay mucha teoría al respecto. Digo, nos estamos desviando del tema porque el tema... No les des ideas, no les des ideas. sí, sí, no, bueno, más, Oye, ¿no? Es más es que nos ideas. ganó. Pero mande, hay que... Probablemente resulta ilustrativo y ya con eso termino, por lo menos por mi parte, este tema en el que nos metimos sin querer. Pero a ver, Probablemente resulte ilustrativo en esto la frase atribuida a Fernando IV cuando dice París bien vale una misa, ¿no? Exactamente. sí, Y después de varias abdicaciones, tras el trono francés. no, totalmente. Pero para que se queden con la literatura, yo siempre cierro para entender ahorita lo que ocurre con el poder, desde lo que pasó o desde lo que ha pasado en esos tiempos hasta ahorita, el mismo Moisés Naim, que creo que también lo has abordado, Jesús, del El fin del poder. como no, muy bueno, El sí. fin del poder, porque se han quedado, también sí hay que estudiar a Joseph Fouché, hay que estudiar a Robert Greene con las 48 leyes del poder, hay que estudiar a Maquiavelo, a Sun Tzu, es decir, sin duda, pero hay que entender, porque el político, se me figura que muchos políticos y gobiernos se han quedado con literatura pasada. Puedes citar también a La locura del poder de David a Greene, por ejemplo, que habla de lo que estás citando ahorita de los emperadores franceses, pero la literatura actual para entender que el poder ya no es lo que era antes, dura menos, se consigue más rápido y dura menos, y ya no tiene la fuerza que tenía. Quisiera cerrar este segmento, si no nos vamos a ir con Moisés Naim, el fin del poder. El fin del poder, porque el político no se ubica porque están viviendo gobiernos, envejecimientos prematuros, porque se desgasta más rápido el poder, porque ya no es lo que era antes ni tiene la validez. De veras, vale la pena cerrar para entender el momento de la historia en el que estamos. Y obvio, hay muchos más actores modernos, pero sí, bueno, nos desviamos un poco, nos desviamos mucho. Vámonos al poder en Sonora. El poder, lo que está pasando con el manejo del poder, con el COVID, la pandemia, el manejo, cómo está manejando el poder la pandemia, que está dando incertidumbre al ciudadano. El ciudadano ahorita está en incertidumbre, Jesús, Soledad, económica y social, y de salud, con lo que acaba de la declaración de la alcaldesa, que corrigiéndole la plana al Estado o diciendo la prueba que me da el Laboratorio Estatal de Salud no coincide con la prueba privada, en este caso con el laboratorio que está acreditado aquí a nivel nacional, no coincide, él me dice que yo soy negativa y el Estado me dice que soy positiva, y la forma en que se lo dijeron en un evento 5 minutos antes de subir, le ha venido a meter muchísimo ruido, al menos en nuestro medio, cientos y cientos de comentarios, la gente cuestionando, la mayoría cuestionando a la alcaldesa, hay que decirlo, porque mucha gente cree que esto es un show. Y mucha gente en esa incredulidad, hay otro gran sector de la población que ya no tiene dinero. Y hay otro gran sector también que está asustado. Tres públicos yo diría. El escepticismo que está provocando lo de alcaldesa junto con la acción del Estado, con la carencia y el miedo. Yo divido así los tres grupos, sectores en Sonora, Soledad, que estamos viendo ahorita. Socialmente hablando. ¿Soledad? Perdí la cuestión un momento. A ver, decía, a ver, porque estamos de nuevo, que bajo la vertiente de lo que está ocurriendo en el Estado, con lo de la alcaldesa, que sale a aclarar que ella no es positiva, que la prueba que le hizo el laboratorio estatal no coincide con la que ella se hizo con el laboratorio privado, que en este caso es Genolife, que está avalado, acreditado a nivel nacional.
por la misma OMS también, ha formado un grupo de escépticos. Yo veo tres grupos: los escépticos, los que no creen en lo que está ocurriendo a ningún gobierno y que esto creen que puede ser un show montado, el sector carente, el que ya está resintiendo su bolsillo, la pandemia, y el sector que está asustado. Es decir, esos tres sectores convergen socialmente, Soledad. Sí, sin duda. Voy a empezar por lo que dices de la alcaldesa. Yo entiendo, de hecho yo la entrevisté el lunes en la mañana, hablaba de las tres pruebas como ocurre en todo este proceso. Son tres pruebas. Soledad, que se estamos teniendo problemas contigo. Vamos a ver, yo creo tenerla que meter por teléfono, no había ocurrido. Mientras, Jesús, vamos contigo, tú que tienes más capacidad de audición, ¿sí? Por favor, y metemos a Soledad. A ver, ¿cómo ves esta disección que te presento? Sí, yo creo que los tres temas, Luis Alberto, que como bien dices, corren por carriles separados, aparentemente confluyen en uno, que es, siento que poco a poco la presión de todo tipo, es decir, primero la presión sanitaria, que es que se estén disparando todos los días prácticamente los contagios y los decesos, más la gran presión económica ante la ausencia de planes concretos de los gobiernos, en plural, de los gobiernos para atender a las micro y pequeñas y medianas empresas, están provocando lo que vimos esta semana, la salida de liderazgos de diferentes sectores a manifestarse a las calles porque traen ya esa presión económica. Hasta ahorita lo que yo estoy alcanzando a ver es que las autoridades poco a poco se pueden ver rebasadas por esa presión social si no atinan a atender y a entender y a leer bien la realidad y cómo se está desenvolviendo, cómo se está desdoblando la pandemia. Va a llegar un momento en el que se tendrá que abrir por la parte económica, pero da la impresión, y eso lo subrayo, da la impresión de que no tienen de manera puntual, de manera precisa, un plan para atender la contingencia en esa nueva realidad. Y luego en medio estamos viendo una discusión que parece estéril entre funcionarios, que no debería de ser, porque sea del nivel que sea, como ciudadanos nos debe de preocupar la salud de los servidores públicos. Entonces, a mí me preocupa un poco que se haga escarnio en las redes sociales de si fue positiva, de si fue negativa, de si el secretario de salud le dice a la alcaldesa, por favor, atiende y quédate en tu casa y tal, y se hace un escándalo y se empieza a dudar. En efecto, como bien venía planteando Soledad, el anuncio se lo hacen a la presidenta municipal, y ya voy entrando un poco al tema ese, Luis, que te interesa y que nos interesa, se lo hacen el sábado en la noche, justo, entiendo, momentos antes de iniciar la inauguración de un concierto, de un grupo que ustedes también transmitieron por sus plataformas. Pero fue el sábado también, y esto se prestó mucho a la especulación, un momento en el que las autoridades del gobierno del estado estuvieron bajo fuego mediático y en las redes sociales porque se destapó el incremento de la venta de bebidas alcohólicas en supermercados y tiendas de conveniencia, y esto hizo que el ambiente se relajara mucho en la ciudad. A mí me preocuparía muchísimo que este asunto de las pruebas de la presidenta municipal estuviera en ese juego de esgrima, estuviera en esas cortinas de humo, estuviera en esa política ficción de dimes y diretes, de por quererse quitar golpes mediáticos y políticos en las redes y en algunos medios tradicionales, el gobierno estuvieran jugando con esto. Esa es una especulación, insisto, y lo quiero poner en ese nivel porque así se ha manejado. Esa es una especulación y a mí me preocupa sobremanera que eso ocurra. Ahora, ya hay dos pruebas. Ya se hizo una primera prueba en la que la presidenta municipal salió positiva y una segunda prueba en la que salió negativa. Poquito antes de entrar al aire, Soledad tenía una acotación que hacer sobre la prueba negativa en base al comentario de un médico con el que ella tuvo comunicación. Yo hasta ahí la dejaría. Me parece muy preocupante que estemos en este juego que parece perverso.
¿Que parece un juego perverso, dices? Sí, que parece un juego perverso, pues. O me sea, voy, me preocuparía me mucho. voy con tu, muy importante lo que estás diciendo, y vuelvo con la mesa de análisis, por favor. Grupo Imagine, Centro de Urología e Imagen Diagnóstica. Contamos con el estudio adecuado y radiólogos altamente preparados. Rayos X, tomografía multicorte, resonancia magnética, mamografía, ultrasonidos. Grupo Imagine. Nos encontramos en calle de la Reforma número 14, esquina con Zacatecas. Teléfono 217-5387. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón VOD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8,000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Volvemos, estamos en A Fondo desde Hermosillo para todo el estado. Le recuerdo en el 151 de Megacable desde Hermosillo, y también en proyectopuente.com.mx, el portal de Proyecto Puente. Tiene usted televisión, pantalla plana, nos puede ver en el canal de YouTube como Proyecto Puente. Se va, le pone Proyecto Puente, se suscribe a las activaciones para que usted esté ya conectado. En Facebook también, saludos a toda la gente en Facebook. Buenas noches a los youtuberos, facebookeros. Tiene iPhone, el Apple Store, Android y Google Play. Y les recuerdo, de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana está Proyecto Puente también en su carro. En su carro, usted nos puede escuchar en tu carro en el 88.1 FM, La Voz del Pitic. 88.1 FM, La Voz del Pitic. Estoy hablando con Soledad Durazo y Jesús Moreno sobre lo que está ocurriendo en torno a disección social que hacíamos. 3 grupos ya convergiendo, ya en, vamos a decirlo, en apuros, bajo miedo, bajo escepticismo. Los escépticos que no le creen a las autoridades y que vienen a cuestionarse cómo es posible que salió negativo una prueba de la alcaldesa de Hermosillo a ese nivel. Y que se haya esperado también la autoridad para no haber corregido antes de hacerlo público. 2, el grupo vulnerable que ya en su bolsillo está resintiendo y en su casa la carestía. Y 3, el grupo del miedo, la gente que está asustada y tiene miedo desde el punto de vista emocional. Yo así lo disecciono. Tú me decías, Jesús, para cerrar contigo e irme con Soledad, ahora sí, que es un manejo perverso de esta situación que estamos viviendo, Jesús Moreno. A mí me preocuparía que fuera eso, porque una de las versiones que ha trascendido, y hasta ahorita al menos el asunto de las pruebas que se ha practicado la alcaldesa no dejan claro si hay algo detrás de esto, pero es una versión que ha trascendido, que es que circuló pues como cortina de humo la idea de que la alcaldesa era positiva en un momento, en una crisis que tuvo el Estado producto de la venta de alcohol, que fue muy criticado el fin de semana pasado. Yo no quisiera pensar que es eso. Ahora, ¿qué sí sucede, Luis, Soledad, amigos? ¿Qué sí ocurre? Que estos dimes y diretes de las autoridades, que son las que deberían, en teoría, predicar más con el ejemplo y guardar más seriedad en estos momentos,
generan una mayor confusión en la opinión pública. Y eso pues puede resultar a la larga más preocupante. Yo empezaba mi comentario en el bloque anterior señalando que me está dando la impresión de que ante la falta de un plan, por ejemplo, concreto, y si quieren ahorita le damos una revisada a eso, para atender o para soportar el asunto económico, la cosa del empleo se está ahorcando, si me permiten la expresión, cada vez más, y eso está provocando que la gente salga a la calle. Si esto no logran las autoridades articularlo en un buen plan, tanto en lo sanitario como en lo económico, esto sí los puede rebasar y sí se puede salir de control, tomando en cuenta, y no hay que perder de vista lo que decía el día de ayer el doctor Hugo López-Gatell, que el acme o el pico de la pandemia para el caso de Sonora se está esperando para el 4 de junio y que esta situación puede extenderse por lo menos hasta el mes de agosto. Entonces, nos falta mucho camino por recorrer como para que se estén desbordando las pasiones de la manera en que están ocurriendo en este momento. Soledad, me decías, adelante, de lo que estamos viendo. Bueno, con relación al tema de que somos escépticos o que hay muchas personas escépticas, yo creo que es lo que menos nos conviene. Por supuesto, no vamos a pecar de ingenuos y a dejar de considerar la posibilidad de que haya manejo político en todo y de que el tema, como lo ha mencionado Jesús, pudiese ser o que haya servido o haya pretendido ser utilizado para tapar otro asunto relacionado con la venta de bebidas alcohólicas. Digo que nos conviene ser escépticos porque como lo advertía el doctor López-Gatell y como lo estamos viendo día tras día, los números van incrementándose y todavía le falta a Sonora por lo menos 2 semanas muy fuertes, muy pesadas, que nos van a poner a prueba en lo individual, en lo familiar, por supuesto en lo social, y ni se diga a las autoridades encargadas de tomar las decisiones. Efectivamente, la desesperación está haciendo presa especialmente de grupos vulnerables que no han tenido que no han podido conseguir el ingreso diario y que lo poco que consiguen pues definitivamente no les alcanza. Y hay otra población, un grupo importante de población pues que evidentemente tiene miedo de las consecuencias que esto vaya a traer. Ahora, me regreso al tema de las pruebas de la alcaldesa, pero siempre se ha dicho que son varias pruebas las que se hacen para dar de alta a un paciente, ¿sí? En sus teléfonos, ahorita les mandé una tabla, que no somos expertos, ninguno de los tres, en asuntos médicos, pero esta tabla nos demuestra, ahí la vemos en pantalla, cómo de las pruebas que se hacen, cómo pueden variar los resultados. Entonces, si vamos a suponer que el primero le dio positivo a la alcaldesa, el segundo negativo, pues vamos a esperar el tercero. Ahora, ella tiene que seguir, como ha dicho, que va a estar en confinamiento. Les digo, yo lo entrevisté el lunes por la mañana y me decía que iba a estar, que le faltaban todavía algunas pruebas. Entonces, yo creo que no nos conviene ser escépticos, y reitero, no peco de inocente pensando que esto no pudiera utilizarse con alguna estrategia de carácter político y demás. Pero ya siendo muy realistas y aterrizándolo a nuestras condiciones personales, familiares y profesionales, creo que nos conviene atender las recomendaciones de las autoridades lo más que nuestra condición particular o nuestra situación particular lo permita. Pero, Jesús, ¿cómo ven? No nos conviene ser escépticos, no, pero es que los que están metiéndole ruido son las mismas autoridades, Soledad. Es decir, debe de quedar muy bien claro cómo es este proceso de hacerte la prueba, de cómo es que, también, ojo, tengo información de cómo es que las autoridades estatales le pidieron a la alcaldesa que lo hiciera público, cómo es que la alcaldesa accede a hacerlo público, es decir, por qué lo tuvo que hacer público 5 minutos antes de que subiera al escenario, por ejemplo, que iba a dar el concierto después de la conferencia del secretario de Salud.
por qué la alcaldesa, es decir, ¿le dieron alguna prueba a la alcaldesa de, por ejemplo, de esa prueba, precisamente de documentos? Digo, el escepticismo periodísticamente llega, ¿por qué no? Es decir, y la alcaldesa, ¿por qué lo anunció tan rápido si no estaba segura? A ver, el escepticismo llega, bueno, Soledad. pero si es que si te llama la gobernadora, no te vas a poner a dudarlo, ¿no? Me imagino yo, ella como alcaldesa, que le llama a la gobernadora y le dice, ¿Célida, ¿diste positivo? Pues creo que no le ibas a dudar, ninguno de nosotros lo dudaría, ¿no? Bueno, pues, pues mira lo que está pasando. ¿Por qué la gobernadora fue la que le llamó y no Gerardo Álvarez? Y no el secretario de Salud. Entonces, pues a lo mejor por cortesía política. Puede ser, por ser mandatarias. Pero la cuestión es que entonces lo que le dijo la gobernadora, que había hecho el laboratorio estatal, no coincide con lo que tiene Célida de otro laboratorio acreditado también a nivel nacional. Son los hechos que tenemos, es decir, lo que dice el Estado, lo que dice el municipio, lo que dice la alcaldesa y lo que le dijo en este caso Claudia Pavlovich. No, es que... bueno, más con la aclaración ahora del secretario de Salud, ¿no? Que le dice, el secretario de Salud, si me permite saber si lo podíamos tener, a ver, por favor, para abonar al debate, fue lacónico, contundente. Es decir, el secretario prácticamente le está diciendo, a ver, por favor, alcaldesa, ojo, se está sosteniendo. El secretario le contesta y le dice que se tiene que quedar en casa prácticamente. Ahí está, estimada alcaldesa, me da gusto conocer el avance de su salud. Tiene una gran oportunidad de ser ejemplo de disciplina. Un contagiado sin síntomas un contagiado sin síntomas no deben ir a trabajar. Confío en que quédate en casa sea cuidadosamente respetado por el bien de todas las familias. Le está diciendo, usted está contagiada sin síntomas. Exactamente. Jesús, porque hay una prueba que dio positivo. Lo que pasa es que el tuit de la alcaldesa, el segundo tuit de la alcaldesa donde dice que era negativo. Vámonos con el segundo tuit de una vez, por favor. Es que ya, porque empezamos con el de Enrique, pero mira, en automático, cuando se queda negativo, en automático descalifica la prueba anterior. Y obviamente el secretario pues tiene que defender el trabajo del ISTESON. Ahora, mira, vamos con no, pero está bien, con el que puso primero Cristian, porque ya que estamos poniendo tweets, el primero, el que decía, a ver, hace unos momentos, eso fue el sábado a las 9:04 de la noche, a las 21:04. Hace unos momentos me informó amablemente la gobernadora del estado, en este caso Claudia Pavlovich, que el resultado, mi prueba COVID-19 que realizó el ISTESON, es positivo. Atenderé los protocolos de resguardo y seguiré desde casa trabajando. Cuídense mucho y protejan a su familia, a sus familias. De hecho, la gobernadora también le contestó, cuídate por favor, échale ganas, saldrás adelante, en positivo, ¿no? Ahí está. Alcaldesa, te mando un abrazo con mucho cariño. Eres una mujer fuerte. Sé que saldrás adelante. Cuídate mucho. Seguiremos trabajando muy duro a favor de las y los hermosillenses. Hoy, esta mañana, la alcaldesa de Hermosillo, a las 8:04 de hoy, 27 de mayo, 4 días después, dice, lo que hace la prueba de... no, ese es el segundo tuit. Pongamos el primero, ese es el segundo, porque en el primero dice que se ha realizado una segunda prueba. Ahí está. Buenos días. Nada más valioso en esta vida que la salud y la paz. Inició este día de trabajo desde casa, con alegría y sin síntomas. Tengo una segunda prueba y salí negativa. Ahora solo falta esperar 10 días y hacerme la prueba de anticuerpos. Dice en el primer tuit. En el segundo tuit dice, lo que hace la prueba de anticuerpos es detectar si ya tuviste o no COVID-19. Para realizarme esta prueba debo esperar unos días. Gracias a todos por estar pendiente de mi salud. En unos días regreso a las calles a trabajar con más fuerza y ánimo. Eso es lo que dice Jesús Soledad, pero se me atraviesa, si gustan adelanto corte o ya me voy a adelantar para irnos, para cerrar con este tema. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, usted nos puede ver desde su casa, desde su pantalla plana, le pone
Proyecto Puente en el canal de YouTube y listo, activa las notificaciones, nos ve desde la pantalla plana. Les recuerdo, estamos en radio, en tu carro nos escuchas 88.1 FM La Voz del Pitic, de lunes a viernes de 6:30 a 9 de la mañana. Proyecto Puente en La Voz del Pitic y en Facebook, por supuesto, buenas noches a Facebook. Vuelvo con este interesante tema. Estoy con Soledad Durazo y Jesús Moreno en A Fondo desde el 151 en Megacable. Grupo Imagín, Centro de Urología e Imagen Diagnóstica. Contamos con el estudio adecuado y radiólogos altamente preparados. Rayos X, tomografía multicorte, resonancia magnética, mamografía, ultrasonidos. Grupo Imagín. Nos encontramos en calle de la Reforma número 14, esquina con Zacatecas. Teléfono 217-5387. ¿Quieres sacarte un 10? Solo domicilia el pago de tus servicios Megacable a tu tarjeta de crédito o débito e incrementa sin costo 10 megas adicionales en tu servicio de internet. Para navegar más rápido, si ya estás domiciliado, ya estás armado. Si no, visita tu CIS más cercano o llámanos y aprovecha este beneficio. En Megacable ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón BOD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8,000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Volvemos en el último bloque ya de A Fondo con Soledad Durazo y Jesús Moreno. Saludos a todos, a la gente de Facebook. Buenas noches, facebookeros. Estamos analizando el caso de la alcaldesa y la Secretaría de Salud, la alcaldesa de Hermosillo, las pruebas. Les recuerdo, estamos también en el canal de YouTube. Suscríbase para que vea Proyecto Puente desde su casa. Y estamos en el 88.1 FM en tu carro, 88.1 FM de 6:30 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. ¿Con quién me quedé? ¿Con Soledad o con Jesús? De esta situación de cómo se le informó a la alcaldesa, de quién le informó y cómo es que las autoridades, pues debe de quedar muy claro el proceso de la realización de la prueba y esa transición entre que das negativo, das positivo y tengo otra prueba, yo no la tengo. Si te lo hice bien, quédate en tu casa. Vaya dilema. Lo cierto es que esto le mete más ruido a la situación. ¿Con quién me quedé? Yo creo, Luis, que, ¿sí? A ver, una constante ha sido que uno entiende, déjame primero poner esto como antecedente, uno entiende la presión que deben traer las autoridades en todos sus niveles en una contingencia de este tipo, más las autoridades de salud y más las autoridades que están en la parte de desarrollo económico. Eso queda clarísimo que debe haber una presión seria. Ahora, y esa presión los lleva evidentemente a veces a ser rebasados o a cometer errores o a tener algunos resbalones. A mí me llama mucho la atención que han sido las propias autoridades, cuando han tenido un contagio, las que lo anuncian. Si mi memoria no me falla, el primer tuit que vimos de un político con contagio fue el del gobernador del estado de Hidalgo, de Omar Fayad. Fue, según yo, si mi memoria no me falla, fue el primero. Y a partir de allí, conforme se han ido contagiando otros políticos de diferente nivel, gobernadores, alcaldes, etcétera, lo han ido anunciando. Eso en un primer momento parece estar bien, porque bueno, son autoridades y quieren dar a conocer su estado de salud por tratarse de un asunto de interés público. Sin embargo, para evitar casos como este que estamos viendo, yo lo que estaba pensando ahorita que estábamos en la discusión es, bueno, ¿por qué no son los laboratorios o las instituciones que practican las pruebas las que digan si A o B resultaron positivo o resultaron negativo? Creo que eso
abonaría mucho a la serenidad, abonaría mucho a la tranquilidad y nos evitaría entrar en estos dimes y diretes como los que estamos ahorita en el caso concreto de Sonora. Soledad. A mí lo que me parece es que nos urge más información que tenga que ver con los protocolos o entender bien los protocolos que se llevan a cabo para dar de alta a un paciente que haya estado infectado por coronavirus. Hasta donde entiendo, y después de que hoy al mediodía el Ayuntamiento de Hermosillo emitió un boletín posterior al Twitter donde la alcaldesa anunció el resultado de su segunda prueba, la verdad de las cosas a mí me creó confusión. Busqué que me orientara un médico al respecto y lo que el médico o lo que yo y es que quiero ser muy cuidadosa al expresar lo siguiente por si no mi interpretación no es la adecuada y esto pues ya entra ahora sí que en otra cancha que es la cancha médica. Pero hasta donde yo entiendo, la segunda prueba tiene una confiabilidad del 50%, sí, que es la prueba que se hace de fluidos con la saliva, en la mucosa, etcétera. Sí, es el 50%. Y hay una tercera prueba que viene 10 días después, si mi memoria no me falla, que viene a corroborar si estuviste infectado o no, porque es una especie de memoria la que se queda en el organismo, o si todavía traes el bicho contigo. Sí, entonces yo siento que para no abonar más en esta que pudiésemos caer en imprecisiones médicas, sí sería oportuno tener más información con relación a lo que dicen los médicos y cómo deben interpretarse los estudios. Pues ahora, como dices tú, los médicos, porque esa fuente que citas también pues es una interpretación de una fuente, ¿no? Es decir, la cuestión es que tendríamos que reunir a varias fuentes oficiales y no oficiales y escuchar el relato de la alcaldesa. Eso es muy importante. No hemos escuchado el relato de la alcaldesa. Esos tweets no, es una versión, pero el relato, a ver, a mí sí me gustaría volverla a entrevistar y que dijera, a ver, alcaldesa, por favor, explíquenos frente a qué estamos. Y la misma autoridad. Hacen falta explicaciones, en eso sí coincido, de ambas partes. Tanto del gobierno de Sonora, llámese Secretaría de Salud, la misma gobernadora del estado que le llamó a la alcaldesa, como de la alcaldesa de Hermosillo, que le expliquen públicamente a sonorenses en medios y que expliquen un relato de lo que está pasando. Sin duda se requieren muchas explicaciones, pero y temo que no nos alcance el tiempo, pero voy a hacer referencia a un hecho. El lunes por la tarde, el Ayuntamiento de Babiácora, en su cuenta de Facebook, dio a conocer que había un caso positivo en el municipio. Sin embargo, en la estadística que da a conocer el secretario de Salud, incluso anoche, no lo cuenta. Entonces, si fuera el caso, que digo, es el Ayuntamiento de Babiácora, por citar este ejemplo, el que lo da a conocer ciertamente, en papel membretado, pero sin firmas ni nada, pero en su cuenta oficial de Facebook, ¿sí? Entonces, si fuera el caso y se dio ese positivo en Babiácora, ¿por qué no se cuenta y por qué la autoridad estatal no lo está confirmando o no está alertando? O hay una disonancia evidente entre el Ayuntamiento de Babiácora, entre la autoridad municipal de ese municipio y entre la autoridad estatal. Eso por un lado. Pero por otro lado es que estamos en medio de un caos informativo, donde la secretaria de Gobernación ayer dice vamos a seguir el semáforo y va a ser un semáforo nacional, y ahora dice no, va a ser regional, donde le dicen al presidente que no salga y el presidente insiste en irse de gira el próximo lunes, y así nos pudiésemos ir citando ejemplos que ilustran el por qué digo que estamos en un caos informativo propiciado en gran medida por las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Sí, sin duda. Jesús. No, coincido. Ahora, este ejemplo que pone Soledad en proporción es algo de lo que ocurre también a nivel nacional, que el propio doctor Hugo López-Gatell lo ha argumentado ya, que es un poco el retraso con el que se contabilizan los casos de parte de los sistemas estatales de salud.
Yo quisiera pensar que el caso de Babiácora que señalas, Soledad, en el mensaje que del siguiente día, entiéndase de hoy miércoles, ya el secretario Clausen, pues ya lo contabilizará ahí, ¿no? Ahora, sí me parece inverosímil que si lo anuncia ayer el secretario del ayuntamiento o el ayuntamiento de Babiácora, que no lo hayan registrado en el estado. Este caos informativo, propiciado en gran medida por las autoridades de los 3 niveles, en esa parte coincido, pero es que también se ha ido como haciendo camino al andar, ha sido difícil para los gobiernos, no de Sonora, no de Hermosillo, no de Sonora, no de México, sino del mundo, poder gestionar una crisis tan multifactorial, que si bien es cierto, es una crisis sanitaria, ha tenido muchas aristas, pasando por la económica, la inseguridad, el tema de la desesperación, los mismos contagios de los trabajadores de la salud, los contagios de las autoridades. Entonces, ha generado un cóctel peligroso y ha sido difícil, ha sido complicado para las autoridades poder gestionar esta crisis. Y en ese mar de confusión, pues está una buena parte de la opinión pública, que es la que tú dices, que a veces, Luis, puede estar o desesperada o puede estar escéptica y que le vale y se va a la calle y se relaja. Entonces, para concluir, yo creo que pues falta también la autoridad, como son pronósticos, a esto se viene a sumar a lo que estamos diciendo, Jesús, en lo que dices. El 15 de mayo se esperaba un pico o el pico mayor de la pandemia. López-Gatell dice que va a ser el 5 de junio y nos falta un largo trecho y que incluso los especialistas dicen se puede ir esto incluso hasta después de agosto. Precisamente por eso, por esa situación, las autoridades, tanto locales como estatales, no deben de dejar ninguna duda, Jesús, Soledad. Totalmente ni las municipales, ni las estatales, ni las federales. Deben ser muy exactas. Dejen los pronósticos al pronóstico, a lo que no se sabe, a lo que no se puede controlar. Pero en cuanto a reactivos, pruebas, comunicación, apoyos, deben de ser autoridades muy profesionales. No hay tiempo para el maquiavelismo ahorita, discúlpame, de ninguna parte. De ninguna de las partes. No hay tiempo para hacer política, no hay tiempo para ver. Eso va a empañar. En verdad, ojalá entiendan los 3 niveles que se trata de salvar vidas y de evitar menos contagios. Y esto, la desinformación de parte de las autoridades no abona. Nos tenemos que ir, ¿verdad? 30 segundos, ya nos vamos. Gracias, Jesús, gracias, Soledad. Nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, buenas noches. Buenas noches.